La Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y Radio 870 UCR presentan Vamos a Movernos. Bienvenidas y bienvenidos a Vamos a Movernos. Soy Cintia Campos, docente de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica, y es un gusto estar esta mañana con ustedes compartiendo sobre el programa del día de hoy, sobre beneficios del ejercicio en la salud. Hola, yo soy Gerardo Araya Vargas, también docente de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y académico en Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida en la Universidad Nacional. Junto a la profesora Cintia Campos, vamos a estar conduciendo Vamos a Movernos, programa de difusión educativa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica, donde compartimos temas de actualidad del campo de las ciencias del movimiento humano y la salud. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre revolución de la longevidad. Y bueno, ¿de qué se tratará todo esto? Bueno, ya lo vamos a dilucidar, pero antes Cintia nos va a decir quién nos acompaña en este episodio de Vamos a Movernos. Sí, muchas gracias. En esta mañana nos acompaña Carol Porras Jiménez, quien es graduada de la maestría en gerontología de la Universidad de Costa Rica, docente de la Universidad Juan Pablo II. Buenos días, Carol. Gracias por tomar este ratito para compartir con nosotros sobre este tema. Revolución de la longevidad. Buenos días. Buenos días, Cintia. Buenos días, Gerardo. Qué gusto estar con ustedes en esta mañana, hablando de un tema que me apasiona tanto y que siento que merece nuestra mirada atenta. Así es. Y bueno, pues el tema de la longevidad es muy importante porque, bueno, nos habla no solamente de vivir más, sino de vivir bien. Así es que vamos a tener un tema interesantísimo de cómo lograr esa revolución. Así es que le agradecemos mucho a Carol que nos acompañe, y pues vamos a recordar, antes de pasar al tema de fondo, que estamos en vivo por Radio 870 UCR y también en la plataforma de Facebook. Agradecemos a Cristian Salas en los controles de la emisora y a Sebastián Torres, que junto con el apoyo de Yoconda Solano y Giselle Mora nos permiten desarrollar esta transmisión por medio de la plataforma de Facebook. Y vamos a pasar de una vez a nuestro tema de fondo. Conversando y moviéndonos. Nos acompaña Carol Porras Jiménez. Ella es graduada de la maestría en gerontología de la Universidad de Costa Rica y actualmente es docente de la Universidad Juan Pablo II. Nuevamente le agradecemos a Carol que nos acompañe en este programa y pues vamos a proceder a nuestro tema de fondo. Cintia. Gracias, Gerardo. Y bueno, para introducir este tema, ¿qué te parece, Carol, si empezamos conversando sobre a qué te refieres con revolución de la longevidad? ¿Qué significa este término? Muchas gracias, Cintia. Bueno, primero agradecerles de verdad a los dos y a la universidad por abrir estos espacios, para abrir de estos temas tan importantes que nos competen a todos, porque todos deseamos envejecer, deseamos llegar a esa añorada longevidad lo más sanos posibles, como mencionaba Gerardo al inicio. Bueno, a mí este término me encanta, hasta me da escalofríos hablarlo porque es que se escucha delicioso. Escuchen, es revolución de la longevidad. Y este término acuña los retos y las oportunidades que se encuentra o que nos trae el aumento en la esperanza de vida. Y el aumento en la esperanza de vida, que no es que nuestra genética ha cambiado, ¿verdad? Simplemente hemos tenido grandes cambios a nivel sociales y a nivel salud que han hecho que esta nueva longevidad se dé de la manera en que se está dando. ¿Cuáles han sido esos cambios? Bueno, ha habido una baja importante en la mortalidad infantil, hay mayor acceso a la salud, las mejoras y el aumento en la tecnología, en la educación,
han hecho que las personas cada día vivan más años. Por ejemplo, el país que tiene una mayor longevidad en este momento es Japón. Japón tiene un promedio de edad, de esperanza de vida de 85 años. ¿Sí? El país que tiene una menor esperanza de vida es África, que tiene un promedio de 64 años. Pero, por ejemplo, nuestro país, en mujeres estamos en los 83.6 y en hombres en los 81 para ahora, para el 2023. Entonces debería ser un tema en el que estén todas las miradas puestas, ¿verdad? Y nos decís que esta revolución de la longevidad tiene que ver con los retos y las oportunidades que nos va a ayudar a tener una mayor calidad de vida a más años. Sí, bueno, básicamente me gustaría que lo viéramos de esta manera. Es una realidad que vamos a vivir más años. ¿Sí? Se dice que la persona que va a llegar a los 150 años ya nació. O sea, imagínense cómo nos mueve esa frase. La persona que va a vivir 150 años ya nació. La mayoría de los niños que están naciendo ahora en el 2023 van a llegar a cumplir los 100 años. ¿Cómo preparamos a esa generación para lograr vivir 100 años en términos físicos, en términos económicos y en términos sociales? Y por eso hablamos de la revolución de la longevidad, como esta realidad que nos trae la esperanza de vida, pero cómo deberíamos empezar a comportarnos como sociedad y como individuos para poder llegar a tener esos años, pero con calidad de vida. ¿Sí? No sumándole solamente años a la vida, esperanza sino vida de a los vida. años. Sí, algo que, bueno, y eso es justamente algo que es muy importante recalcarlo, porque si bien la esperanza de vida ha venido en aumento, bueno, que esto pues también hay que verlo en la perspectiva de los avances que se han logrado a nivel científico y tecnológico, lo que, bueno, como seres humanos hemos podido desarrollar. Cierto que pues a la par de esos avances, pues han habido pues también algunos nuevos problemas, algunas nuevas enfermedades, pero bueno, sea como sea, nuestra sociedad actual tiene la expectativa de vida más alta de cualquiera de las del pasado, incluso pues civilizaciones que pues ahorita pues hay muchas personas que piensan como que el tiempo pasado fue mejor, pero si lo vemos en la perspectiva de lo que realmente tenemos, eso no es cierto. Nuestra humanidad actualmente es la que tiene la mayor esperanza de vida. Tenemos el control de diversas enfermedades, problemáticas de salud importantísimas que en el pasado mataban fácilmente a cualquiera. La mortalidad infantil reducidísima. Bueno, y sin embargo, pues todavía tenemos gente que duda de la ciencia, los antivacunas, etcétera, ¿verdad? Que creen en cosas así. Bueno, pero ahí está la evidencia. Eso no se puede negar, la evidencia. Sí, y vieras que ahora que mencionaba el tema física, ¿verdad? Sí, dime. Ahora que mencionaba el tema de vacunas, les voy a contar que en la pandemia es la primera vez en la historia donde se habla de que hubo un detrimento en ese aumento en la edad, ¿sí? en esta esperanza de vida. En la pandemia todavía no tenemos datos exactos de cuántos años nos devolvimos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero se habla de unos 3 o 4 años en la esperanza de vida, que estábamos teniendo ese crecimiento. Y hay un dato que a mí me parece, que me explota la cabeza constantemente, que se los voy a leer textual, que dice: en 100 años la esperanza de vida aumentó 30 años, y en ese siglo, que fue el siglo XX, aumentó más que en todo lo que había aumentado en un milenio previo. O sea, 30 años en el siglo XX aumentamos la esperanza de vida. ¿Sí? Y con la pandemia tuvimos una serie de cuestiones pues, de carácter biológico y social que activaron muchísimo este detrimento en la esperanza de vida de la población adulta mayor. Teníamos un factor social del que vamos a hablar ahorita más adelante, pero también teníamos un factor biológico y un factor político, donde se decidió muchísimo a quién le dábamos una cama y a quién no. ¿Sí?
en países como España, que hubo unos índices tan altos de fallecimientos de personas que estaban en hogares de larga estancia, ¿sí? Se habló muchísimo de este tema político de a quién le damos el acceso a la salud, aunque sea un derecho universal, y a quién no, si lo tomamos en cuenta por un tema de edad. Cuando al inicio yo les hablaba de que son retos y oportunidades, uno se pregunta, bueno, ¿qué retos está teniendo la población adulta mayor en este momento? ¿Y qué oportunidades está teniendo? ¿Y cuáles deberíamos de ofrecerle a esta población adulta mayor pensando que es algo en donde todos vamos a estar? Es un lugar en donde todos vamos a estar, dichosamente, gracias a este montón de cuestiones que están sucediendo alrededor de la salud. ¿Okay? Entonces, me gustaría muchísimo hablarles sobre el principal reto que se encuentra hoy presente en nuestras poblaciones adultas mayores. Me gusta mucho decir la palabra nuestras porque siento que tiene un tema ahí como de que fueran mías, pero bueno, en la población adulta mayor en general. El mayor reto con el que nos encontramos ahorita es el tema del edadismo o del viejismo. ¿Qué significa este término? Bueno, este término significa que hay se me fue la palabra, hay una discriminación por edad. Una discriminación por edad. Esta discriminación por edad que se da en el plano laboral, en el plano salud y en el plano social. Y aquí me gustaría ponerlos a los dos a hacer un ejercicio. ¿Están preparados? Me gustaría que se imaginaran enfrente de un espejo y que se imaginaran a Cintia de 80 años y a Gerardo de 80 años. Y a todas las personas que nos están escuchando, los invito y las invito a que se vean en un espejo y se pregunten qué ven ahí. ¿Qué ve Gerardo a los 80 años y qué ve Cintia a los 80 años? Yo les voy a contar que yo hice este ejercicio con 100 personas adultas mayores y que ya estaban en su etapa adulta mayor, empezando, estaban en los 65, entre los 65 y los 70 años. Les voy a contar qué me dijeron. Cuénteme, profesor Gerardo, ¿cómo se ve ese don Gerardo de 80 años? Sonriente. ¿Sonriente? Sí. Muy sonriente, sí. Cuénteme usted, doña Cintia Campos, ¿qué ve usted en su doña Cintia de 80? Yo igual, riéndome. Pues les voy a contar qué decían estas personas adultas mayores. En primer lugar, estaban arrugas. En segundo lugar, estaban dolores. Y en tercer lugar, estaba carga. Ese fue mi top 3. Y esto habla muchísimo de la manera en que nosotros vemos la adultez mayor. ¿Sí? Y es que a lo largo de la historia, o más bien del lenguaje social, de este constructo social, adultez mayor siempre ha estado ligada como a discapacidad o a dependencia, ¿cierto? Y este es el mayor reto que presenta envejecer. ¿Sí? Cuando las personas, no sé, los grupos de colegio y demás, lo he escuchado muchísimo, van a hacer un trabajo comunal, siempre dicen cosas como, vamos a ir a ver a los abuelitos, ¿cierto? ¿Han escuchado ese término? Vamos a hacer un grupo para ir a ayudar a los abuelitos. Y creo que aquí es muy importante entender que la palabra abuelitos es igual un constructo que tiene que ver con que sea mi abuelo o mi abuela, o que esa persona tenga nietos. ¿Sí? Pero ni todas las personas adultas mayores son abuelas y abuelos, ni todas las abuelos y abuelas son personas adultas mayores. ¿Cierto? Es cierto. Y entonces siempre nos referimos a ellos como abuelitos y abuelitas. Y les quiero contar una historia que por aquí la tenía porque ella me pidió que la contara. Yo estuve acompañando a una persona adulta mayor de 82 años en el proceso de fortalecer su cuerpo para empezar un proceso de quimioterapia por un cáncer de mama. Esta persona se acerca al sistema de salud de nuestro país y la persona que la llama para hacer la quimioterapia en su primer semana le dice: abuelita, pase por aquí, abuela, venga, la acompaño. ¿Sí? Es algo que hemos escuchado, ¿verdad? En los bancos, en los hospitales, en cualquier institución. Abuela, venga, pase por aquí. Y ella le dice al enfermero que la llamó: yo lo que tengo es cáncer, no Alzheimer, y yo me acuerdo de todos mis nietos, y usted no es nieto mío.
¿verdad? Un comentario muy fuerte, pero que refiere muchísimo a esto donde utilizamos frases que podrían ser muestras de edadismo o de viejismo y que a las personas adultas mayores no les gustan. Desgraciadamente no toda la población adulta mayor está tan empoderada y muchas veces calla ante este tipo de comentarios. También el uso de diminutivos, mi chiquito, mi chiquita, mi amorcito, ¿verdad? Y también el tema de la senilidad, es que está senil, sí, que ha sido un término, el tema de senilidad, de demencia senil, ha sido un tema con el que hemos luchado muchísimo los gerontólogos en todos los sistemas de salud. Antes, cuando una persona tenía cualquier tipo de demencia, lo que se decía es, bueno, es que tiene 90 años, probablemente esté senil, ¿verdad? Sin ir más allá a entender qué estaba pasando con la salud de esa persona adulta mayor. Entonces, vean qué reto tan grande tenemos como sociedad para nosotros poder estar así de sonrientes como ustedes dos desean estar en su etapa de adultos mayores. Sí, Carol. Bueno, nos dejas pensando mucho, ¿verdad? Porque definitivamente conforme va pasando el tiempo, necesitamos verdaderamente una construcción muy positiva de lo que significa ir avanzando en edad, ¿verdad? Y también muy consciente de entender qué es lo que uno va a ir percibiendo, ¿verdad? Socialmente. Tal vez uno más joven no lo percibe de tal manera y el que hicieras esta actividad, pues nos da claridad, ¿verdad? De lo que puede ir ocurriendo y cómo realmente actuar con sabiduría y también prepararnos, porque aunque digamos ahora Gerardo y yo expresamos eso, realmente yo sí me vi sonriendo con canas, pero de pronto pensé, yo dije, hey, me las tiño, ¿verdad? Si no las quiero. Pero definitivamente uno tiene que ir viendo que el tiempo pasa y las cosas cambian, ¿verdad? Sí. Pero necesitamos de manera social construir algo más positivo y también entender que no todos pensamos igual. Sí, y vieras que a mí hay una frase que me gusta mucho y tiene mucho que ver con la oferta de actividades que tiene la población adulta mayor. Okay. Por ejemplo, usted decía que vamos cambiando y eso es real. Es más difícil ofrecerle a un grupo de personas adultas mayores actividades que a un grupo de niños de escuela, por ejemplo. ¿Por qué? Alguien diría, no, pero ¿qué pasa? Los ponemos a todos a jugar con un balón, ojalá un globo, pero no sea muy pesado, o pongámoslos a bailar, démosles una clasecita de baile, o pongámoslos a hacer aeróbicos y después hacemos una merienda. Esta es la oferta real de actividades para población adulta mayor. Pero en cambio pensamos en niños de escuela y decimos, pongámoslos a hacer fútbol, básquet, natación, juegos organizados, tenemos una gran gama. Pero quiero que piensen esto. Cuando uno es pequeño, uno se parece mucho a sus pares de iguales, muchísimo, ¿sí? La mayoría de niños de cierta edad tienen ciertos gustos, ven programas parecidos, han tenido vivencias parecidas, han tenido modelos a seguir parecidos. Entonces usted les dice a todos, vamos a jugar fútbol como Cristiano Ronaldo y todos quieren salir corriendo. Pero conforme vamos creciendo, no hay población más heterogénea que la población adulta mayor. Porque tenemos 70, 80 años de ir construyendo esta personalidad. Cada día nos parecemos menos. Y por eso, otro de los grandes retos que nos encontramos ahorita es qué le ofrecemos a la población adulta mayor. ¿Por qué seguimos ofreciendo las mismas actividades, las mismas propuestas a nivel social, a nivel afectivo, cuando tenemos una gama tan amplia? ¿Sí? Y la parte social que mencionaba usted también, Cintia, tiene mucho que ver con cómo construimos, cómo se ve una persona con canas o por qué esa persona con canas debería de verse mal. ¿Por qué las canas están asociadas con algo negativo en las mujeres? Porque en los hombres no es así. ¿Cómo se dice? Ah, ya está, qué guapo se ve con canas, ¿verdad? Qué guapo, qué lindo se le ven las canas aquí, ¿verdad? Más bien este contexto de que el hombre es más atractivo cuando envejece, pero la mujer no. Entonces hay un tema ahí de género importante, ¿verdad? Tan es así que cuando les mencionaba la diferencia de edad entre hombres y mujeres en esperanza de vida, las mujeres viven más años a nivel mundial, pero vivimos con mayor disfuncionalidad. Los hombres, en cambio, viven menos años, pero más funcionales.
Por supuesto que tiene que ver con un tema biológico, ¿verdad? Del tema de la maternidad, del tema de la lactancia, todas estas cuestiones, pues obviamente van en detrimento de algunas características de salud de las mujeres, ¿sí? Pero también tiene que ver con un tema de cuidado, y es algo que me encantaría tocar en esta mañana, el tema de cuidado, ¿sí? Porque la mayoría de las personas que cuidan en Costa Rica son mujeres. Sí, les cuento yo que soy profesora de un técnico en cuidado integral de la persona adulta mayor, que que en mis grupos de 17 personas hay un hombre y 16 mujeres. Y esto tiene mucho que ver con que nos tienen asociado que las mujeres sabemos cuidar desde que nacemos. Sí, desde que nacemos somos las cuidadoras. En cambio, el hombre no, al hombre hay que enseñarle a cuidar. Y eso no es cierto. Yo tengo hombres en el técnico que son maravillosos cuidadores. Tengo hijos cercanos con los que trabajo el día de hoy que también son maravillosos cuidadores, ¿verdad? Entonces, es un tema como de irse replanteando estos conceptos que tenemos alrededor de la vejez y del envejecimiento. ¿Por qué es que está asociado a discapacidad o a senilidad envejecer? Y entonces yo siempre pregunto, si en este momento usted tuviera enfrente al presidente de los Estados Unidos, que es una persona adulta mayor, ¿usted usaría un diminutivo con esa persona? Probablemente no. Si usted tuviera enfrente al CEO de una empresa multinacional, don Pedro, usted le diría, don Pedrito, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Es que cambiamos hasta el tono. ¿Cómo me le va? Venga, siénteseme aquí. Solo porque don Pedrito tiene 80 años. Entonces, vean cómo siempre lo asociamos con un tema, hay un tema ahí de cómo vemos a esa persona adulta mayor, hay un tema de construcción social. Tanto para los que ofrecemos servicios a personas adultas mayores, que los metemos todos en un mismo espacio. Todos los adultos mayores son iguales, ¿sí? Hace un par de años yo me puse a analizar cuál era la oferta para población adulta mayor y me di cuenta que la mayoría de cosas que ofrecemos son tai chi, manualidades, baile popular, natación. Y pregunté, ¿por qué natación? Bueno, es que natación es un ejercicio de bajo impacto. ¿Ok? Todas las personas adultas mayores necesitan actividad física de bajo impacto, perdón. No, no todas. Y hoy más que nunca nos hemos dado cuenta que necesitamos en la etapa de la adultez mayor estar fuertes. Necesitamos fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza está asociada a la funcionalidad. Y también, esta es otra pregunta que hice a este mismo grupo de 100 personas adultas mayores, fue, ¿cómo le gustaría a usted llegar a los 80 años? Y quiero saber la respuesta de ustedes. ¿Cómo les gustaría llegar a los 80 años? Vamos a ver. Cintia o yo. Bueno, voy primero. Okay. Me toca. Bueno, definitivamente me gustaría llegar activa, con la fuerza suficiente para seguir haciendo ejercicio y deporte. Bueno, más que ejercicio, deporte es lo que más me gusta. Yo no me veo una adulta mayor sin tocar una bola. Yo les digo a mis sobrinos que cuando me vayan a ver donde me tengan que ver, lleguen con algo para jugar. Y oiga, qué lindo, porque eso refiere mucho a quiero seguir pudiendo tener mis pasiones, las cosas que me gustan, que me mueven, ¿verdad? Mi pasión. Yo me veo así. No, y eso es esencial. O sea, también me gustaría poder estar totalmente independiente y hacer todas mis cosas tranquilo, que cuando quiero bailar, pueda bailar, y seguir haciendo mis flexiones, mis paradas de manos, todo normalmente. Eso es lo que creo que eso es importante, tener esa visión de mantenerse funcional, independiente. Sí, y les voy a contar que el 92% de ese grupo, ¿verdad? En una frase, la que más se repitió de opciones, era quiero poder seguir haciéndome mis cositas. ¿Sí? ¿Qué son mis cositas? Ir al baño solo, bañarme solo, cocinar mi propia comida, ¿sí? Y poder ver por algo, mis matas, mis animales, y esto habla mucho del tema de sentido de vida, ¿verdad? Que es este tema también maravilloso que acuña el corazón de las zonas azules en el mundo, ¿sí? Que también podríamos hablar un poquito de ese tema que es precioso, es muy lindo. Entonces, la gente quiere seguir siendo independiente. Eso es lo que todo mundo añora. Quiero poder seguir teniendo independencia para seguir mis pasiones y poder hacerme mis cosas.
Entonces, si nosotros ofrecemos como profesionales y ofrecemos como sociedad todo orientado a no luchar por esa independencia, algo estamos haciendo mal. Ujú. Y entonces, cada vez que escuchamos a gente abrir centros de larga estancia, abrir centros diurnos, y la oferta sigue estando centrada en un único tipo de adulto mayor, estamos fallando en algo. Porque no todos los adultos mayores son iguales. Porque sí, es importante seguir trabajando la fuerza. Recuerdo en una ocasión, hablando con una persona a la que admiro muchísimo, que es la doctora Erika Cyrus, que es profesora de terapia física, pero ella tiene un perfil muy gerontológico. Ella preguntó algo del tipo como, ¿usted pondría a un adulto mayor a hacer un burpee? Todo el mundo dijo que no. Todo el mundo se asustó. Sí, para las personas que están escuchando y no saben qué es un burpee, es un ejercicio donde yo me tengo que tirar casi completa al piso y me tengo que levantar. Hacer una plancha, ponerse de pie rápido. Exacto. Y la gente decía, ¿cómo va a poner a un adulto mayor a hacer eso? Ajá. Si usted no pone a la persona adulta mayor a entrenar, estar en el piso, ¿cómo vamos a asumir que cuando se caiga se va a poder levantar? Vean qué importante. ¿Qué pasa con las caídas en la población adulta mayor? Las caídas en la población adulta mayor en este momento son las que llevan más al encamamiento. Si yo tengo una persona en cama o persona adulta mayor, ahí todo, si están escuchando personas del área de movimiento humano, educación física, y están pensando en fisiología del ejercicio, sí, ¿qué pasa con cuando una persona se encama? Todos los factores se van para el piso. Todos los factores que dan vida se van para el piso. Y tenemos una persona adulta mayor que quedó en cama porque cuando se cayó no pudo caer bien, como decimos, y tampoco se pudo levantar. Porque la oferta que tenemos de movimiento humano en población adulta mayor es siempre la misma. Tenemos mucho miedo de que esa población adulta mayor trabaje el aumento de la fuerza. Y entonces los ponemos a hacer las mismas cosas. Entonces yo creo que uno de los mayores retos que tenemos es el edadismo. Y de ese edadismo y de ese viejismo se sueltan un montón de ramas en la parte de la salud, de cómo le hablamos a esa población adulta mayor, en la parte de la educación, de cómo le explicamos a esa persona adulta mayor, en el acceso a la tecnología, de que ahora siento que se están abriendo más grupos donde a la gente se le enseña a usar Facebook, Instagram, el WhatsApp. Vean qué dato más interesante. La plataforma Facebook tiene en este momento entre su población de mayor crecimiento la población mayor de 65 años. La población que estamos creciendo en el uso de redes sociales. Entonces, ahí está. Hay una plataforma gigante que se le puede sacar muchísimo provecho. En países como Japón se vende más, ojo, ropa interior desechable, porque no son pañales, es ropa interior desechable, ¿sí?, que pañales en poblaciones como Japón. Pero cuando la gente empieza a acercarse a esta famosa jubilación, que debería ser la etapa de júbilo, porque de ahí viene la palabra, ¿sí?, lo que pensamos es, ojalá que se vaya rápido, esa vaca sagrada, rapidito, para que venga el que sigue, es que no dan campo. Están deseando que se vaya la población adulta mayor. Pero ¿quién dice que a los 70 años yo ya me tengo que salir del trabajo? Si usted tiene un plan y usted está listo para jubilarse, vaya, disfrute de esta nueva etapa, tenga un proyecto en esta nueva etapa, ¿sí? Pero no piense que es el final. Y por eso el término tercera edad o edad de oro son términos que se han dejado de utilizar, porque la etapa de la adultez mayor es una etapa, como lo es la infancia, como lo es la adolescencia, lleno de retos, lleno de posibilidades, igual que la infancia, igual que la adolescencia. Entonces yo siento que en el momento en el que empecemos a cambiar esa construcción social de cómo se ve a una persona que envejece, y que envejecemos todos los días, en ese momento vamos a empezar a dejar de tener tantos, pero tantos retos y vamos a tener muchísimas más oportunidades. Sí. Así es. Bueno, vamos a aprovechar ahorita para recordar a las personas que recientemente se nos unen que estamos conversando sobre revolución de la longevidad. Nos acompaña Carol Porras Jiménez, ella es gerontóloga y es docente de la Universidad Juan Pablo II. Estamos en vivo en Vamos a Movernos, programa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y de la 870 UCR. Agradecemos a las personas que han reaccionado, han dejado comentarios acá en redes. Aquí hay varios.
Tatiana Quiroz Ortega, que dice excelentes datos, un reto para la gerontología. Y también dice que lo que señala pasa por reconocer los derechos de las personas y el respeto de su dignidad. Cada uno somos diferentes, únicos. También por acá tenemos, sí, tenemos más aquí, Mont K, así es como se identifica. Muy buena presentación. Mientras más crean que una persona es mayor, peor se sentirá. Es importante que los que tenemos bastantes años entiendan que es mejor tratarnos como si fueran personas normales, no viejas. Nos dice Monca, y por acá dice, yo de 68 años juego tenis, bastante fuerte desde muy pequeña, y para los 80 quiero seguir jugando. Excelente. Y también tenemos por acá de Janet Ugalde Reyes, que da saludos. Y por aquí nos dice, mi madre de 81 años es súper activa, hace mucho trabajo de fuerza y literalmente hacen cosas que yo no puedo hacer. De aquí a unos 15 o 20 años tendremos adultos mayores tecnológicos. Otro tipo de atención van a necesitar, pues sí. Así es. Bueno, el tema de la alfabetización lo que es alfabetización en términos del uso de las TICs para las personas que no son nativas en esto, especialmente personas adultas y adultas mayores que bueno, pues no han tenido esa familiarización. Bueno, todo ese tema de alfabetización en TICs, que eso es muy importante, además de los procesos de educación de las personas adultas y adultas mayores, que hay que reforzarlos. Bueno, además de la oferta en todo lo que es programas de ejercicio físico, el concepto que hay que renovarlo, definitivamente, pues, todavía es un concepto muy conservador que se maneja en la gran mayoría de programas que se ofrecen en centros diurnos, principalmente para esta población. En fin, parte de lo que tenemos como retos, Carol. Sí, así es. Creo que tenemos muchos retos y vieras que a mí me gustaría pensar que la oferta, digamos que en términos de programas, debería de venir únicamente, o para ver, más bien un escenario ideal en donde veamos rápido resultados, sería donde la oferta viniera de la parte privada. Qué triste, ¿verdad? Pero sí, es así. O sea, yo siento que si las universidades, digamos, en públicas y privadas, empiezan a ofertar programas un poco más inclusivos, y también la parte privada empieza a reactivar esta zona laboral donde no haya tanto edadismo y tanto viejismo. Eso lo veríamos más pronto. Pero ese no es un cambio real. O sea, el cambio real debería de venir de las políticas públicas. Cuando las políticas públicas empiezan a establecerse, ahí es donde vemos realidades y resultados a largo plazo. Entonces yo siento que el gobierno, el Estado, todavía le está debiendo mucho a la población adulta mayor, ¿sí? Claro. Y debería voltear un poco más su mirada a esta población que está en crecimiento y que es una población deseosa de mantenerse. Voy a decir la palabra productivo, pero bueno, no me encanta esta palabra productivo, pero me encanta la idea de sentir que esta población quiere aportar, quiere hacer crecer el país, quiere hacer crecer el mundo, y está deseosa de aprender cosas nuevas. Y tiene todas las capacidades para hacerlo. ¿Sí? Claro. Hay un término, nosotros hablamos mucho de pedagogía, ¿verdad? Todo es pedagogía y que tiene que ser pedagógico. Y cuando nos toca hablar de enseñarle a la población adulta mayor, hay un término lindísimo que deberíamos de buscar por ahí, que se llama jerogogía. Y la jerogogía es cómo le enseño a la población adulta mayor. Y no es que no están aprendiendo, es que el mecanismo que estamos utilizando no está siendo el correcto. Entonces, cuando un hijo o un nieto empieza, bueno, mami o abuela, le vamos a enseñar a usar el WhatsApp, vea, se usa WhatsApp así, así, así. Y esta persona adulta mayor dice, no entendí. Y de pronto lleva un curso orientado a población adulta mayor y este profesional que le está dando el curso sí está utilizando la jerogogía y esta persona adulta mayor de pronto sí aprendió a utilizar el WhatsApp.
Entonces eso nos debería poner a pensar, ¿verdad? O sea, es jerogogía. Deberíamos de plantear una manera en que esta población adulta mayor logre entender los conocimientos que les sirvan para ser parte de todo lo que está sucediendo en el mundo. Ahora, yo mencioné el tema de zonas azules y yo creo que esto está muy ligado con algo que sucedió en la pandemia que creo que vale la pena rescatar. Cuando empezamos a sentir que había que, no sentir, era una realidad, cuando se tuvo que empezar a aislar a las distintas poblaciones, todo el mundo se tenía que quedar en la casa porque no podíamos salir, porque una de las poblaciones que se vio más afectada fue la población adulta mayor, no solamente por un tema biológico, sino que también había un tema psicoemocional de por medio. Si una persona adulta mayor iba todas las semanas a un grupo del que era parte en su comunidad, esa persona adulta mayor de pronto tuvo que quedarse sola en su casa y perdió esta socialización entre pares de iguales que es tan rica para todos los seres humanos. Es muy rico estar entre pares de iguales, que no es lo mismo que me hable, que Cintia y yo tengamos una conversación como colegas, que se me acerque alguien más y me empiece a hablar de un tema que tal vez a mí ni me suena mucho, ni conozco mucho, ¿verdad? Yo me voy a sentir apasionada por hablar de este tema. Y entonces teníamos unas personas adultas mayores aisladas muchas veces en su casa. Y entonces muchas comunidades en Costa Rica, pasó con varios EBAIS, se pusieron de acuerdo para hacer grupos por teléfono. Y entonces la gente se llamaba. Y cuando no se había establecido el mecanismo que usó la Caja Costarricense de Seguro Social para enviar los medicamentos, ¿sí? Había que irlos a recoger. Y entonces si alguien tenía una enfermedad crónica y tenía que ir por sus medicamentos, había un líder de ese grupo que iba por esta persona. Y empezamos a establecer conexiones entre personas de adultas mayores de las comunidades, de los barrios, y fue súper rico ver cómo la población adulta mayor necesita más que nunca esta socialización. Por eso, si usted es una persona adulta mayor y nos está escuchando, el mejor medicamento, por así decirlo, para mejorar su calidad de vida es haga amigos, converse, ¿sí? Recuerdo que una vez hicimos una charla, nosotros siempre poníamos diferentes temas y decíamos como, bueno, alimentación en la población adulta mayor, actividad física en la población adulta mayor, y de pronto pusimos enfermedades demenciales. Nunca habíamos tenido tantas personas metidas en ese auditorio. La gente tiene muchísimo miedo de envejecer con demencia. Y la gente quiere que su cognición esté bien. Claro. Y entonces siempre nos preguntan cosas como, bueno, ¿puedo hacer sudokus? ¿Eso funciona? ¿Es cierto que hacer sopas de letras funciona? ¿Sí? Y mi consejo es, hable mucho, hable con sus amigos, hable con sus vecinos, ¿sí? Cuando yo hablo, incluso hago un ejercicio que a mí me parece fascinante, que se llama reminiscencia, que es usar mi memoria biográfica para recordar cosas. Como que en este momento yo hablara con el profesor Gerardo de cuando yo iba a la radio. Empiezo a recordar y tengo sensaciones y tengo emociones. Fue eso, ¿eh? Hace poquillo. Y esta reminiscencia hace magia en mi cerebro. Claro. Es como un arbolito de Navidad, el montón de conexiones que se empiezan a encender. Entonces, la mejor manera de mantenerme funcional cognitivamente es a tener amigos, tener amigas, conversar, ser parte, pertenecer. Esta palabra me parece lindísima, pertenecer. Pero a veces me ha sucedido que estoy hablando con una persona adulta mayor de 66 años y habla de la población adulta mayor como si fueran terceros, porque es que yo no quiero pertenecer a ese grupo. ¿Por qué? Porque en mi construido social es un grupo dependiente y un grupo enfermo. ¿Verdad? Entonces no hablan de esa población, pero esa es la mejor manera de proteger toda mi cognición, y la mejor manera de proteger el tema de la dependencia, si es algo que yo temo, es entrenar. No es ir a lanzar un globo. Yo necesito hacer ejercicios de fuerza para mantenerme fuerte, para mantenerme independiente. ¿Sí? Ahora que estuvimos mencionando el tema familia, yo pienso que la mejor oportunidad que tenemos como sociedad es unir familia, unir comunidad y unir iniciativa privada bajo el manto del Estado, que se debería encargar de facilitar la distribución de todo, de recursos, de dineros, de demás,
en pro de la población adulta mayor. Porque todavía sucede muchísimo que sí, efectivamente hay una población adulta mayor que necesita cuidados. Pero a mí me encanta esta frase que dice, los cuidados sostienen la vida a lo largo de toda la vida. Los cuidados sostienen la vida. Cuando yo soy un niño, yo soy dependiente. Yo tengo en este momento dos pelotitas que son completamente dependientes de los adultos de esta casa. Necesitan que les cocinemos, necesitan que los cambiemos, necesitan que los acompañemos al baño. Son dependientes y son niños. Y después, en la etapa adolescente, usted también tiene un grado de dependencia emocional. No tiene la madurez para manejar un montón de situaciones y también necesita acompañamiento. Pero siempre que pensamos en adulto mayor, pensamos, es que ocupa cuidados. Todos necesitamos cuidados a lo largo de la vida, porque los cuidados sostienen la vida, ¿sí? Y les voy a contar algunas cosas que suceden en Costa Rica. Ya les mencioné que la mayoría de cuidadores son mujeres. Esto es en la parte profesional, digamos, de personas que se dedican a esto, pero también sucede en las familias. Y a veces hay 5 hombres y una mujer, y la que cuida es la mujer. Y usualmente es la mujer que se quedó en su casa, es la mujer que tal vez no se casó, es la mujer que tal vez no tiene pareja y termina cuidando de esta persona adulta mayor. Entonces, sí tenemos muchos retos, hay una población adulta mayor que sí es más dependiente. Me gustaría pensar que esta dependencia la mayoría de las veces viene asociada a enfermedad, ¿sí? Viene asociada a enfermedades como el Alzheimer, como algún tipo de demencia, ¿de verdad? O algún tipo de enfermedad que tenga que ver como con la parte motora, y esta persona va a necesitar cuidados. Pero también está la otra población adulta mayor, que es una población adulta mayor activa, necesitada de continuar con su proyecto de vida guiado a seguir sus pasiones. Entonces, en Costa Rica sucede eso. Creo que es un fenómeno mundial, ¿verdad? El tema de los cuidados. Claro. Bueno, has tocado muchísimos temas muy interesantes, ¿verdad? A mí me quedan resonando cosas como, por ejemplo, esto que mencionas de una construcción social de la persona adulta mayor. Creo que es un tema que hay que ir tocando a todos los niveles, ¿verdad? Desde que estamos con niños en la escuela, el proceso en su juventud, en la universidad, e ir construyendo este concepto, ¿verdad? A nivel social. Creo que como país necesitamos un replanteamiento, análisis continuo de lo que esto significa y cómo podemos lograr llegar a tener un concepto, como decís vos, quizás voy a utilizar una definición muy pobre, pero de mayor integración, más positiva, entendiendo que llegar a esa edad es una persona que es oro, y tal vez de ahí viene lo que le podremos llamar un ciudadano de oro, pero es oro por todo lo que tiene dentro de sí, que lo puede aportar a la sociedad, a las otras generaciones, ¿verdad? Hay países donde tenemos centros de las distintas generaciones para compartir de una manera más integral, con muy buenos beneficios, muy buenos aportes, ¿verdad? Yo pienso que como país necesitamos tomar esa batuta, ¿verdad? También quería mencionar, el intercambio intergeneracional, que ese es el tema del que hablaba la profesora Cintia, es un tema lindísimo y es una de las mayores herramientas para luchar contra el edadismo. Es importantísimo el intercambio intergeneracional. A mí me encanta que cuando mi hijo de 6 años me pregunta algo y dice, búscalo en tu teléfono. No sé qué es eso, búscalo en tu teléfono. Yo siempre le digo, ¿sabes qué deberías ir a hacer? Deberías ir a buscar al Google Abuelo. El Google Abuelo y la Google Abuela, que saben un montón de cosas que yo no sé, ¿sí? Y tienen maneras fascinantes también de contarlo. Y el aporte, ver ahora en primera persona el aporte que se dan mis hijos y sus abuelos es interesantísimo. Es para hacer un estudio sociológico. Yo me siento a observarlos y me doy cuenta que efectivamente es un tema de concepto. El otro día estaba con mi hijo en la gasolinera y pasó una persona corriendo de cabello súper blanco y yo le pregunté,
Raúl, ¿viste a este señor que está ahí? Y me dijo, ¿quién es? Este que va corriendo. Y me dijo, sí, que carga, porque de verdad iba corriendo súper fuerte una cuesta grande que hay por aquí. Me dijo, sí, que carga. Yo le dije, ¿viste que tiene el cabello súper blanco? Y me dijo, sí, pero no es un abuelito. Yo le pregunté, ¿cómo sabes que no es un abuelito? No, porque viste que carga, como va subiendo, y tiene 6 años. Y tiene una mamá que constantemente habla del tema del edadismo. Pues vean qué importante, porque hasta en las fábulas, ¿cómo se presenta la persona adulta mayor? ¿Cómo era la bruja mala de Blancanieves? Una viejita, ¿cierto? Entonces, es muy interesante observar todo esto que sucede. Sí, yo creo que nosotros tenemos cosas muy interesantes que analizar alrededor del tema de envejecer, pero me gustaría decir esta frase que la menciono muchísimo a lo largo de mi día, y es: el tipo de envejecimiento que yo quiero vivir se construye hoy. No se construye a los 50 ni a los 60, se construye hoy. ¿Cómo visualizo yo mi envejecimiento? Yo lucho constantemente por mis canas o por mis arrugas, o es algo que simplemente viene. Sí, sigo luchando por mis sueños, tengo un proyecto de vida en mi etapa de adultez mayor. ¿Sí? Le preguntamos muchísimo a la gente cuando se va acercando el momento de la jubilación, les preguntamos, ¿usted qué quiere hacer? ¿Descansar? ¿Cómo no? Descansemos todos los días. Todos los días ocupamos descansar. Cuando venga esta etapa, sigamos con un proyecto rico, con un proyecto pensado, analizado. Y no da tiempo para eso, pero me gustaría muchísimo que pensaran qué están haciendo con su economía, ¿sí? Porque también queremos llegar a la etapa de adultez mayor y tenemos que pensar qué va a pasar con nuestra economía, porque es una realidad. Porque no es lo mismo ser una persona dependiente que tiene los recursos para elegir quién lo cuida, que ser una persona que no tiene dependencia económica y que tiene que pensar quién lo va a cuidar, en caso de que hubiera dependencia o no. Entonces, todos estos factores deberían de ponernos a pensar, no a los 60, hoy. Yo siempre que yo entreno en las madrugadas y cuando voy a entrenar y ya no puedo más, el entrenador se muere de risa porque yo digo, esta serie va por mi Carol de 90 años. Ya no puedo más, pero esta va por mi Carol de 90 años. Sí, porque yo también quiero llegar a funcionar siguiendo mis pasiones, ¿verdad? Entonces, bueno, es una invitación, de verdad, una invitación fuerte, una invitación muy clara a la población que nos está escuchando y a todas las personas adultas mayores a visualizar su envejecimiento como una etapa más de la vida, como una etapa que tiene retos, sí, como una etapa que cada día deberíamos empoderar más a la población adulta mayor para que diga cosas como doña Carmen de yo no soy su abuela, y que se sientan parte de la sociedad y no solamente como esta viejita que necesita ayuda y esta manera en que vemos a la población adulta mayor. Así es. Bueno, conversamos sobre revolución de la longevidad. Nos acompaña Carol Porras Jiménez, gerontóloga y docente de la Universidad Juan Pablo II. Estamos en vivo en Vamos a Movernos, programa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y de Radio 870 UCR. Agradecemos acá comentarios de Jimena Mina, que dice: la vejez es una etapa de vida y en la vida hay que saber vivir. Es importante que en todos los ciclos de vida le demos vida a los años. Es importante mencionar cómo existe la negación en la sociedad de la aceptación de la vejez. Expresan, tengo 70 años, pero me siento muy joven, como si solo tuviéramos sueños, propósitos, felicidad en la juventud, y la vejez no se lograra vivir todas estas experiencias, parte de lo que nos dice Jimena Mina. Janet Ugalde también dice: definitivamente es una materia que se debería impartir en las escuelas, el tema del intercambio intergeneraciones, para generar el respeto hacia la persona adulta mayor. Y Nelly Joana Vega, que también le agradecemos por su comentario, dice: qué interesante la gran cantidad de paradigmas que debemos ir rompiendo. Pues sí, estructuras mentales que son las que generan muchos mitos, muchas formas equivocadas de tratar a las personas adultas y adultas mayores, parte de lo que tenemos que ir cambiando. Y bueno, estamos en la recta final del programa, nos quedan solo 5 minutos, así es que quizás te dejo para comentarios finales con Carol. Sí, vieras que me gustaría decirles que es una petición, me gustaría así cerrar el programa con una petición.
Ajá. Deje de decirle a la población adulta mayor todavía, porque todavía no es un piropo, ¿sí? Esos comentarios de, vea, tiene 90 años y todavía maneja, vea que Ujú. carga, todavía viaja sola, ¿sí? Siento que este comentario de todavía ha dañado muchísimas personas adultos mayores a lo largo de mi quehacer profesional. Lo he escuchado muchísimas veces como un piropo y no tiene nada de piropo. Así que bueno, los invito Ujú. a que deje de decir todavía y más bien diga, qué bonito que anda viajando. Cuénteme cómo estuvo su viaje. Ujú, ujú. Tenemos que moldear muchísimo nuestra manera de pensar, tal vez en ese análisis de lo que significa ser una persona que va en un proceso, tenemos que llamarlo de envejecimiento, no sé si me vas a decir que de cambiarlo, ¿verdad? Pero así se me ocurre ahorita, pero es un proceso de envejecimiento el cual abrazo, el cual acepto, el cual no me hace sentirme desintegrada, que no me hace sentirme mal, sino que más bien lo recibo de una manera alegre, una forma positiva, planteando etapas, ¿verdad? De todo lo que puedo dar y que si va cambiando nuestra manera de invertir el tiempo, por ejemplo, si llega nuestra jubilación, de entender que es una etapa diferente en la que puedo ahora aprovechar mucho más el tiempo que antes no podía para aportar desde mis seres amados a la comunidad donde se pueda, ¿verdad? Pensaría uno que es una manera más positiva de enfrentar este proceso, ¿verdad? Así es. Quisiera, quizás antes de decir un par de cosas y darte nuevamente quizás la palabra para que nos animes en este proceso, ¿verdad?, que estamos experimentando. Y es que el 7 de noviembre de este año se presentó la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, ¿verdad? Entonces yo pienso que como país vamos caminando en un avance, ¿verdad?, para la atención, quizás esa no sea la palabra, la manera en que podamos integrar y construir socialmente cuando tenemos más de 65 años, y así es que hemos de ver la definición de un adulto mayor en nuestro país, pero creo que estamos avanzando como país, ¿verdad? No estamos quietos, hay personas trabajando en esa línea, ¿verdad? Y creo que es digno de que lo podamos mencionar. Y quizás Sí, voy a decir algo muy específico, pero es una preocupación y tal vez que la pueda dejar aquí por si quieres hacer referencia, pero a mí toda la vida me ha preocupado cuando, por ejemplo, ya un adulto mayor necesita algún procedimiento hospitalario y entonces vamos a un hospital y resulta que este adulto mayor pasa 8 días acostado, se levanta para lo mínimo y que tal vez no tenemos, estoy hablando de un ejemplo, tal vez por una experiencia específica que como profesora tuvimos que hacer visitas a hospitales, ¿verdad? Y hablar con adultos mayores. Y cuando un adulto mayor quizás está en espera de una operación, pero sí se puede levantar y puede tener cierta atención, pero la lógica administrativa no le permite levantarse. Entonces, tenemos un adulto mayor que sale bien de su cirugía, pero sale atrofiado, sale en una condición de fragilidad que no es la mejor, ¿verdad? Entonces yo pienso que desde esa construcción social que tiene que ver no solo en aquel adulto mayor que puede asumir muchas cosas, sino también cuando tiene que experimentar ciertos eventos como el estar en un hospital, tenemos que ver también cómo se conceptualiza el adulto mayor en una condición de este tipo, ¿verdad? Que no es la misma a que si tengo menor edad. Que todos nos vamos a atrofiar, sí, pero el adulto mayor de una manera más delicada en una situación de este tipo, ¿verdad? Pero bueno, creo que ya para ir cerrando, ¿verdad? Creo que hemos puesto sobre la mesa ese, eh, ese concepto de adulto mayor, de, como nos dijiste, una revolución de la longevidad, a que entendamos qué significa eso. Y te doy la palabra para que nos puedas hacer un cierre como sociedad, ¿verdad? De los retos que tenemos que enfrentar. sí. Bueno, me gustaría más bien invitarlas a que empiecen a buscar personas que están haciendo cosas distintas. Sí, en redes sociales hay un grupo mundial que se llama la Revolución de las Viejas, que me encanta que usen esa palabra vieja porque siempre se ha visto como algo negativo, ¿verdad? Ellas están intentando revolucionar este concepto, la revolución de las viejas,
Hay otro que se llama Vintage Rock, que es un grupo de personas adultas mayores que hacen rock en diferentes partes del mundo y se reúnen por Zoom, hacen conciertos y demás. Y entonces sí hay una población que está levantando la voz diciendo, esta es la manera en que yo quiero envejecer, ¿sí? Y con permiso a todos porque es una revolución, ¿sí? Y empezar a invitar a todos los profesionales y a todos los hijos, nietos, a que dejen de ver a las personas adultas mayores como esta persona que tenemos en el imaginario social sentado en la banca del parque dándole de comer a las palomas. ¿Sí? Y también pues, los que comunicamos, las personas de la radio, las personas de la televisión, cuando hacen artículos y cuando presentan de pequeños extractos de cuestiones que tienen que ver con población adulta mayor, siempre ponen al adulto mayor sentado en la banca dándole de comer a las palomas otra vez. Ajá. Y entonces empezar a cambiar esos conceptos, pero también busquen, porque si se están haciendo cosas diferentes. En otras partes del mundo la gente se está empezando a unir y están empezando a hacer comunidades de personas que quieren envejecer juntas, ¿sí? Para dejar estos centros de larga estancia y también dejar el concepto de que tengo que tener hijos para que me cuiden, ¿sí? Porque el primero que me tengo que cuidar soy yo mismo, es mi responsabilidad, es mi vida, ¿sí? Y no tengo que estar pensando quién me va a cuidar. Yo siempre le digo a los adultos mayores que no tienen hijos que los hogares, los centros de larga estancia están llenos de papás y mamás con hijos, ¿sí? Entonces no deberíamos pensar en ese concepto. Busquemos qué está pasando en el mundo, qué están haciendo el resto de las personas y qué está pasando en nuestro país en términos de políticas y en términos también de redes sociales. Carol, muchísimas gracias. Muy enriquecedor el compartir esta mañana. Esperamos sacarle máximo provecho todos, ¿verdad? Los que hemos podido escuchar y los que van a escuchar este programa que va a quedar ahí en YouTube. Y bueno, Gerardo, si gusta usted cierra, nos despide. Bueno, pues agradecerle nuevamente a Carol por habernos acompañado para hablar sobre este tema tan interesante. Y bueno, pues hacer revolución de la longevidad. Gracias a Andrés Navarro Rojas también por reacción acá en redes, también a Cinia Moreira Salazar, colega de Movimiento Humano también, Irene Ábalos Monge, que dice, qué bien, construcción de una sociedad con mayor integración, más positiva. Muchas gracias por ese último comentario y por acá creo que no me quedó. Bueno, Janet Ugalde, muchas gracias. Nos queda mucho por aprender aún, pero ahí vamos. Bendiciones, excelente. Muchas gracias como ese comentario de cierre. Y pues les agradecemos por estar en sintonía de este programa. Vamos a movernos, programa de la Escuela de Educación Física y Deportes y de Radio 870 UCR. Gracias a Sebastián Torres y Cristian Salas en controles y al apoyo que nos ha brindado Yoconda Solano y Giselle Morales. Esperamos el próximo lunes a las 11 de la mañana, un espacio más de Vamos a Movernos y les invitamos a seguir en sintonía de la 870 UCR. Feliz semana.